Bien, seguimos trabajando con el cálculo del dominio en la unidad 3. Vamos a repasar las tres restricciones fundamentales que tenemos que tener en cuenta y luego vamos a hacer un par de ejercicios para ver cómo interactúan esas restricciones. Bien, la primera restricción es, teniendo en cuenta una función que es con la que vamos a estar trabajando, una función principal, si reconocemos que está compuesta por la división o el cociente entre dos funciones, la restricción está en el denominador o en el divisor. No puede ser 0, ¿sí? Porque no es posible dividir por 0. La segunda restricción está dada por una función que esté caracterizada como una raíz de índice par de otra función, ¿no? Entonces, esa función radicando o el argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Y la tercera restricción está dada cuando analizamos nuevamente una función que esté caracterizada por ser el logaritmo de cualquier base de una función más pequeña, una función argumento, se dice, este es el argumento del logaritmo, de manera tal que ese argumento tiene que ser estrictamente mayor que 0. Nuestro dominio entonces va a estar dado por los valores de x que cumplan la restricción, ¿sí? Estas restricciones son las fundamentales. Las tres son las características de cualquier función que vamos a analizar. Entonces, cuando hay una división, el denominador tiene que ser distinto de 0. En una raíz de índice par, el argumento, el radicando, puede ser mayor o igual a 0. Y si hay un logaritmo interactuando, tiene que ser el argumento estrictamente mayor que 0. ¿Sí? Voy a trabajar ahora con un ejercicio, en realidad son tres ejercicios muy parecidos, pero donde las pequeñas diferencias que van a notar hacen que sean completamente distintos al mismo tiempo de lo parecido, digamos. Voy a ver así si me explico un poco mejor. El primer caso, vamos a hacer el logaritmo de x menos 3 sobre x menos 5. Ese va a ser nuestro primer caso. El segundo caso, a ver, sí, yo creo que acá entra, va a ser el logaritmo de todo, de x menos 3 sobre x menos 5, ¿sí? Este va a ser el 2. Y el tercer caso va a ser x menos 3 perdón, ahí está, x menos 3 sobre el logaritmo de x menos 5. ¿Sí? Fíjense que son muy parecidas los tres ejercicios, los tres casos, pero se resuelven de manera diferente porque la relación que hay entre las tres restricciones es distinta. Acá, ¿qué nos preguntamos primero? ¿Hay una división? Sí, hay una división. Entonces el denominador debe ser distinto de 0. Entonces acá, como primera pregunta, necesitamos que x menos 5 sea distinto de 0. ¿Sí? Y luego digo, ¿hay una raíz de índice par? No hay. ¿Hay un logaritmo? Sí, hay un logaritmo. ¿Qué necesitamos? Que su argumento, ¿sí? En este caso x menos 3, sea estrictamente mayor que 0. Entonces x menos 3 mayor que 0. ¿Sí? Entonces resolvemos cada una de las condiciones. Para que x menos 5 sea menor que 0, distinto de 0, pasa el 5 para el otro lado. 0 más 5. Fíjense el igual, ¿se acuerdan? Pongo el igual y después simplemente lo tacho. Entonces acá decimos que x no puede ser 5. En esta, por suerte, es una desigualdad lineal, entonces la podemos resolver de la misma manera. X pasa al 3 sumando 0 más 3, 3. Entonces tenemos acá que x tiene que ser
mayor que 3. ¿Qué tenemos entonces? Si x tiene que ser estrictamente mayor que 3, desde 3 tenemos hacia el valor de los positivos, hacia el infinito, todos, excepto ¿quién? Excepto el 5. 5 no puede ser. Entonces, nuestro intervalo del dominio va a ser desde 3 hasta más infinito, restando el 5 como elemento. Fíjense que como es un elemento o es una indicación de elemento particular, va entre llaves. O también podemos decir que el dominio, acá faltó dominio, el dominio está dado por las x en el intervalo de 3 a 5, unión desde 5 a más infinito. ¿Sí? Y acá tenemos nuestro dominio expresado en tres formas diferentes. Ahora, el segundo caso. ¿Sí? Es semejante, pero la relación entre el logaritmo y la división está expresada de otra manera. Insisto, la primera. ¿Hay una división? Sí, hay una división. Entonces, el divisor tiene que ser distinto de 0. X menos 5, distinto de 0. Bueno, se dio igual que en el anterior. Ya sabemos que x va a ser distinto de 5. ¿Sí? Luego, el logaritmo. El logaritmo nos pide que esto, su argumento, sea estrictamente mayor que 0. ¿Sí? X menos 3 sobre x menos 5 mayor que 0. Y para esto teníamos las dos formas de representarlo, ¿se acuerdan? En primera instancia con la recta o con el cuadro. Pero para eso lo primero que tenemos que reconocer es dónde se hacen 0 estas expresiones. En 3 y en dónde, en 5. Si trabajamos con la recta, nos queda el 3. En 5 hacemos las sustituciones correspondientes. Antes del 3, el 0, por ejemplo, ¿no? Si yo resuelvo con un 0 acá, 0 menos 3 menos 3, 0 menos 5 menos 5, nos queda menos sobre menos, más. Con el 4, está entre 3 y 5, 4 menos 3, nos queda 1, 4 menos 5 menos 1, más sobre menos, menos. Y después del 5, por ejemplo, el 10, bueno, va con verde. El 10, tenemos que 10 menos 3, 7, 10 menos 5, 5, más sobre más, más. Entonces nos está mostrando acá que cuando es mayor a 0, recuerden, tiene que ser mayor a 0. Cuando es mayor a 0, desde menos infinito hasta 3 y desde 5 hacia más infinito. ¿Sí? O si no, con el cuadro, teníamos la representación. Es muy semejante. Imagino que ya mucho debe ser indistinto. Entonces tenemos x menos 3, x menos 5 y acá la división. ¿Sí? Marcamos las raíces en 3, en 5. Esta expresión lineal es negativa hasta que llega al 3 y después es siempre positiva. Esta es negativa hasta que llega al 5 donde es 0 y después es siempre positiva. Menos por menos más. 0 por cualquier cosa 0. 0 dividido cualquier cosa 0. Más por menos menos. Algo dividido 0 no se puede, no existe. Más por más, más. Vemos también que el intervalo de positividad está dado acá. Y acá sin considerar los extremos, porque acá el 0 no me interesa, queremos que sea estrictamente mayor. Y acá ni siquiera existe la función. Entonces, ¿qué nos dice nuestro dominio? Recordemos, no puede ser 5 y la segunda condición nos pide que esté entre menos infinito y 3 y entre 5 y más infinito sin considerar el 5. Entonces, como acá ya no lo consideramos, lo tenemos resuelto. Esta abarca la primera, desde menos infinito hasta 3, unión de 5
a más infinito. Es el dominio. ¿Sí? Y ahora veamos el tercero de los casos. ¿Es una división? Sí, es una división. Entonces, el divisor no puede ser 0. Primer caso, el logaritmo de x menos 5 tiene que ser distinto de 0. El segundo criterio, ¿hay una raíz par? No, no hay una raíz par, entonces no nos sirve. En el tercero, ¿hay un logaritmo? Sí, hay un logaritmo, por lo tanto, su argumento, x menos 5, tiene que ser estrictamente mayor que 0. Bueno, y ahora analizamos, ¿sí? Es indistinto por dónde empiecen. Por ejemplo, acá ya podemos ver que x tiene que ser estrictamente mayor que 5. Ya está resuelto, listo, sigo con este. Cuando un logaritmo da 0, si recuerdan el año pasado, ya sabrán que el logaritmo da 0 cuando su argumento es exactamente 1, su argumento, ¿sí? O sea, yo me estoy preguntando, ¿cuándo es 0? Es 0 cuando su argumento, x menos 5, es igual a 1. Es el mismo procedimiento, busco cuándo es 0 y después tacho. Despejamos. X igual a 1 más 5, x igual a 6, ¿sí? Entonces, no queremos que sea igual, queremos que sea justamente distinto, ¿sí? Y ahí está planteado. Entonces, ¿qué tenemos acá? X no tiene que ser 6 y al mismo tiempo x tiene que ser mayor que 5, ¿sí? Entonces, gráficamente, si el 5 está acá, el 6 está como por acá, los valores que nos sirven son de 5 hacia el más infinito, a excepción del 6. Y ahí está. Por lo tanto, nuestro dominio, ¿cuál va a ser? Podemos decir que va desde 5 hacia más infinito hasta más infinito, a excepción del 6. O también podemos definir el dominio como el conjunto que va de 5 a 6, unión de 6 a más infinito. ¿Sí? Bueno, eso es un ejemplo de 3 casos que son muy similares, pero la relación entre las restricciones funcionan de distinta manera generando distintos dominios. Básicamente, entonces, en resumidas cuentas, el cálculo del dominio se resuelve concentrándose en estos 3 ítems y considerando las restricciones, ¿sí? Entonces, los valores que cumplen o satisfacen la restricción son aquellos que van a estar determinando el dominio. Bueno, les dejo ahora más ejercicios para hacer y repasar. Y buena semana y nos vemos el viernes. Saludos.